Hola, hoy vamos a resolver algoritmos en JavaScript y bueno, para eso lo primero que hacemos es crear un index.html, insertamos un script que le pueden llamar como ustedes quieran. Yo le llamé anagramas.js porque es un algoritmo sobre anagramas, y si no saben lo que es un anagrama, ahora les voy a explicar. Vamos a leer el problema. Dice: dadas dos cadenas de texto, escribe una función para determinar si la segunda cadena de texto es un anagrama de la primera. Un anagrama es una palabra, frase o nombre formado reacomodando las letras de la otra. Y acá les da un ejemplo. Quieren, formada desde la palabra Enrique. Entonces, lo que pueden ver a simple vista es que quieren tiene las mismas letras que forman la palabra Enrique. Las mismas letras. Y las mismas letras repetidas la misma cantidad de veces. Es decir, sí, o sea, las mismas letras. Pero están acomodadas de forma distinta, entonces son dos palabras distintas. Es eso básicamente el concepto de un anagrama. Y acá tenemos más abajo los ejemplos. Por ejemplo, si tenemos dos strings, dos cadenas de texto vacías, eso devuelve true porque los dos son iguales. Si tenemos as y za o aaz y en la segunda cadena de texto tenemos zza, eso devuelve falso, porque por más de que en ambos tengamos a y z, no se repiten la misma cantidad de veces. En la primera cadena de texto tenemos dos A's y en la segunda cadena de texto tenemos dos Z's y una A. Entonces eso es falso. Y los otros ejemplos son básicamente de lo mismo, pero acá por ejemplo anagram, nagaram, eso es true, rat y car son distintos, entonces eso es false, y así sucesivamente hasta el final de los ejemplos. Entonces vamos a resolver esto. Primero vamos a crear una función y vamos a usar la sintaxis moderna de JavaScript para crear estas funciones. Entonces yo voy a declarar const y le voy a llamar valid anagram, y esto debe tener, como ustedes pueden ver, dice que tiene dos argumentos: la primera palabra y la segunda palabra, que sería la primera cadena de texto y la segunda cadena de texto, o el primer y segundo string, quieran llamarle. Luego primero que nada vamos a descartar que las cadenas de texto tengan la misma cantidad de letras. Entonces, si el primer string, el length del primer string es distinto al length del segundo string, ahí directamente ya retornamos falso. Bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer, es lo más simple, ¿verdad? Porque obviamente si no tienen la misma cantidad de letras no son palabras iguales. Perdón, no palabras iguales, palabras anagramas, como se diga. Y entonces ahora podemos declarar una variable que le voy a llamar search, de buscar, y esto va a ser un objeto. Lo que voy a hacer es crear un objeto con que cuente cada carácter, es decir, cuántas A tienes, cuántas S tiene, cuántas M, cada carácter. Entonces para eso voy a hacer un for loop, un loop for, y vamos a empezar desde que i es 0 hasta que i es menor al length de la primera cadena de texto, y vamos a ir incrementando de uno en uno. Bueno, acá podemos declarar una variable. No hace falta declarar esta variable, pero sí, para ser más ordenados voy a declarar una variable, y esto va a ser
el string, la primera cadena de texto en la posición i. Y bueno, entonces acá queremos el search de letter, o sea, del string en la posición i, el string 1 en la posición i. Si queremos que si eso es verdadero, queremos ir incrementando ese carácter, ¿cierto? Porque ese carácter puede ser o 1 porque está en el como que está contenido en esa palabra, o puede ser 2, 3, 4, puede ir incrementando. Entonces vamos a decir que queremos incrementar, si ese carácter es verdadero, queremos incrementar en 1. Entonces le decimos más igual 1. Y si no, entonces por lo menos sabemos que ese carácter está dentro está contenido en la palabra. Entonces le ponemos igual a 1. Luego voy a hacer un console log del search para que vean lo que hay dentro de ese objeto en este punto, después de haber terminado todo ese for loop. Y de hecho ahora mismo podemos hacer eso, podemos ver qué hay adentro. Podemos agarrar, quiero agarrar este anagrama. Todavía no le hagan caso a lo que retorna, si falso o verdadero. Yo lo único que les quiero mostrar es lo que hay dentro de ese objeto. Entonces vamos a ver, vamos acá, y bueno, lo que les debería retornar es, si vamos a fijarnos, el objeto está contando los caracteres. Entonces está contando los caracteres de la primera palabra, de la primera cadena de texto. Entonces si nos vamos a dice anagram. Entonces A una vez, luego N una vez, luego A otra vez, entonces acá 2, luego G una vez, luego R una vez, luego otra A otra vez, y luego por último M una vez. Bueno, entonces eso es lo que debería de aparecernos en consola en este punto. Entonces vamos y queremos ver esto en consola. Vamos a abrir el index, voy a cerrar esto y voy a darle a inspeccionar y vamos a irnos a la consola. Entonces, bueno, acá no nos muestra el objeto, déjenme ver, siempre pasa eso la primera vez, pero debería de mostrarnos el objeto ahora. Ahí está. Entonces, como pueden ver, tenemos A 3 veces repetidas, N una vez, G1, R1, M1, como dijimos acá. Entonces nuestra predicción es cierta, hasta ahora está funcionando bien. Pero ahora queremos hacer lo siguiente. Hacemos otro for loop donde i es igual a 0. Empezamos desde 0, luego i va a ser el length de la segunda palabra, y vamos a ir incrementando i de 1 en 1. Entonces vamos a declarar otra variable que se va a llamar letra, y en este caso podemos declarar el mismo nombre de la variable anterior, y podemos repetir y no va a conflictuar con nuestro scope, porque en la sintaxis moderna el let es
se puede declarar variables por bloque. Entonces este for es un bloque y el otro for es otro bloque distinto. Entonces está bien que... Entonces podemos decir acá string 2 y esto ya es otra variable. Ahí. Y vamos a decir si search, fíjense que ahí estoy negando, o sea que si esto es falso, si este search letter es false, vamos a retornar falso. Si no, queremos que search letter vaya decrementando en 1, disminuyendo 1. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En la segunda palabra vemos Nagaram. Entonces nos vamos y lo primero que vemos es una N. Nos vamos a N y como N es verdadero, esto se va al decrementador, digamos. Entonces esto se vuelve 0. Luego la A, esto se vuelve 2. Luego la G, esto se vuelve 0. Luego la otra A, esto se vuelve 1. Luego la R, esto se vuelve 0. Luego la A de nuevo, esto se vuelve 0. Y luego la M, y esto se vuelve 0. Entonces, como pueden ver, tenemos todos los valores son 0, pero nosotros no estamos corroborando que todos los valores sean 0. Estamos diciendo simplemente que si esto es falso, o sea, que si esta expresión se cumple con la negación acá, retornamos falso. Si no, le descontamos 1. Entonces, si tenemos todo 0, esto debería devolvernos verdadero. Entonces acá le ponemos true, que devuelva verdadero. Y si acá tenemos otro valor que no sea 0, entonces debería devolvernos directamente falso porque va a entrar acá. Y por ejemplo, si acá, bueno, vamos a primero probar que esto nos devuelve verdadero. Primero eso. Y vamos a la consola y acá, como pueden ver, nos devuelve verdadero. Pero ¿qué pasa si acá le agregamos una S y acá no le agregamos la S? Le agregamos otra letra, por ejemplo una T. Obviamente ya no son palabras, no es el segundo no es un anagrama del primero, entonces eso debería devolvernos falso. Como pueden ver, nos devuelve falso y acá tenemos nuestro objeto que acá dice que ese es 1. Bueno, eso básicamente. Y nada, así es como funciona este algoritmo, que esta solución es bastante buena porque no tenemos bucles anidados ni cosas como esas. Entonces digamos que es un approach intermedio. Capaz hay una mejor solución, pero no se me ocurrió. Entonces eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente algoritmo.